contentos de poder compartir nuevamente. Ustedes saben que la presencia de Dios o la casa de Dios no necesariamente tiene que ver con un edificio. ¿Recuerdan cuando a Jacob se le apareció Cristo, no? En una visión, la escalera. Él estaba en un lugar desierto, hizo con unas piedras su cabecera para dormir en ese lugar, pero ese lugar fue llamado casa de Dios y puerta del cielo, porque es la presencia de Dios solamente, la presencia del alto y sublime, lo que puede constituir una iglesia. Así que hoy estamos aquí en la presencia del Señor, no porque este edificio tenga algo de particular o la ubicación geográfica, sino porque es un lugar que se ha consagrado. Y si bien nosotros venimos a recibir aquí como un hospital, como enfermos que venimos a recibir la medicina de la palabra del Señor, no debemos nunca olvidar que también venimos a honrar a nuestro Creador. Venimos a glorificar su nombre. Así que nos acercamos a la palabra del Señor y nos acercamos a Dios, no solamente como nuestro Padre amoroso, sino también como el Rey del universo. Pero lo que yo voy a hablar ahora es lo siguiente a eso, que tiene que ver con la santidad, mis hermanos. La santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Porque la verdad es que las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas en general y lamentablemente la iglesia adventista también, últimamente en los últimos años, han abandonado esta segunda parte del evangelio que tiene que ver con la santidad. Solamente se habla de la salvación, pero no se habla de la santidad. Y nuestros pioneros adventistas, nuestra iglesia primitiva adventista, habían sistematizado tanto la doctrina cristiana que tenían un nombre para cada aspecto de la salvación y de la santidad. Por ejemplo, cuando se hablaba acerca de la salvación, se hablaba de la justicia imputada. ¿Qué es la justicia imputada? Que la vida de Cristo se traspasa a nuestra vida y por lo tanto ya Dios no ve más nuestros pecados y lo que nosotros éramos, sino que ahora ve lo que es Cristo y somos aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo. Ese es nuestro pase de entrada al reino de los cielos. Esa es nuestra entrada al reino de los cielos. Pero nuestros pioneros también hablaban acerca de una justicia que era posterior a esa justicia imputada, que era la justicia impartida. Era una justicia que día a día Cristo nos iba impartiendo, que nos preparaba o nos hacía idóneos para el reino de los cielos. La entrada ya estaba ganada por Cristo con la justicia imputada. Dios ya no me ve a mí, ve a Cristo. Pero ahora faltaba nuestra idoneidad para el cielo. Es decir, Dios quería transformar nuestro carácter, quitar de nuestra vida, lo voy a decir con estas palabras, el pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado. Lo maquilla, no lo maquilla, lo quita. Hermanos cristianos, hermanos adventistas, si Dios no tiene poder para quitar el pecado de nuestra vida, ¿para qué tiene poder? ¿Para qué tiene poder? Entonces, evidentemente, el problema no es Dios. ¿El problema quién es? Somos nosotros. A nosotros nos cuesta someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hay algo que tenemos que hacer. Ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. ¿Cómo que hay que luchar? Si a mí me dijeron que esto era gratis. A mí me dijeron que yo no tenía que hacer nada. Sí, no hay que hacer nada para recibir la justicia imputada. Pero una vez que recibimos la justicia imputada, vamos a ser tentados como Cristo fue tentado y vamos a tener que luchar como Cristo luchó por medio de la palabra del Señor para no ceder a la tentación. Y eso no se nos está enseñando en la iglesia. No se nos está enseñando la santidad. No se nos está enseñando que hay algo que hacer de nuestra parte que implica someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y pensamos que con aquella justicia imputada ya está. Y eso no es así. Eso no es una vez salvo, siempre salvo. Nosotros podemos extraviarnos y podemos volver a caer en los mismos pecados. Y la Biblia nos dice que tenemos que dejar de pecar. Ahora, yo quería compartir con ustedes un fragmento de una predicación que se hizo bastante viral en las redes sociales. Creo que también hay un deseo, porque ustedes saben que yo puedo hacerme viral de diferentes maneras en las redes. Yo puedo hacerme popular. ¿De qué manera me puedo hacer popular? ¿Con virtud
o también con algo polémico, con algo que genere controversia. ¿Cómo hacen virales los videos? Bueno, con cosas controvertidas. Y muchas veces pienso yo que los predicadores caen en esto, de decir frases polémicas para que eso se haga viral. Y yo la verdad es que quería simplemente parafrasearlo, pero prefiero yo que ustedes lo escuchen porque este que van a escuchar ahora no es un pastor evangélico. Los pastores evangélicos sabemos que predican que vamos a pecar toda la vida hasta que Cristo venga. Que cuando Cristo nos cambie, ahí vamos a dejar de pecar, pero vamos a pecar toda la vida aquí en esta tierra. Pero ahora la iglesia adventista está predicando a través de referentes muy importantes y acá no está en juego, hermanos, la persona. Que Dios bendiga al pastor que vamos a escuchar hoy, que Dios le bendiga en su ministerio y a todos los pastores que hayan sido llamados por Dios para predicar la palabra. Pero yo quiero que ustedes escuchen lo que se va a decir porque es algo público, que no solamente se dice en las redes sociales, se dice desde los púlpitos los sábados a la mañana. Vamos a escuchar las palabras del pastor. Entonces, permítame volver aquí a la cuestión del sumo sacerdote que es Cristo. Mi perfección, y deja comenzar otra vez, todos nosotros deberíamos querer ser perfectos, ¿está bien? Todos nosotros debíamos querer vivir una vida sin pecado. Y honestamente quiero vivir una vida sin pecado. Y lucho mucho para eso. Pero yo sé que en esta tierra es imposible, por lo que me dice la palabra de Dios. Pero la propia Biblia, la palabra de Dios, dice que mi perfección existe en Cristo y no en mí. Y aquí está mi problema con esta gente, con estos sinceros y honestos hermanos que creen en el perfeccionismo. Ellos no se dan cuenta de que al querer creer en algo que no es bíblico, yo sin darme cuenta estoy rechazando el sacrificio de Cristo y reemplazándolo por el mío. Y queridos, yo sé que la expresión es dura, pero no hay nada más satánico que eso. Muy bien. Lo que acabamos de escuchar es un repaso de escuela sabática que fue publicado en las redes sociales. El pastor es el pastor Rubén Bullón, que nosotros como cristianos no podemos hablar de la persona, tenemos que orar por la persona, orar sobre todo porque es un pastor, pero voy a poner en pocas palabras lo que ustedes acaban de escuchar recién. Nosotros, mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a pecar toda nuestra vida. Cristo no pecó, pero nosotros vamos a pecar toda nuestra vida. Y pretender que va a llegar un momento en que no vamos a pecar es hacer inválido el sacrificio de Cristo. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, algunos versículos de la palabra de Dios que nos dicen todo lo contrario. Para todos aquellos que quieran tomar nota primeramente, porque voy a citar algunos textos, los cuales no voy a leer porque son muchos, pero si quieren tomar nota primeramente de algunos pasajes que nos hablan de la perfección o del llamado de Cristo a ser perfectos, pueden anotar, por ejemplo, Mateo 5:48. Ahí Cristo dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Interesante, ¿sí? En 2 Corintios 13:11, todo esto es para anotar, hermanos, así que no los traten de buscar a todos porque no nos va a dar tiempo. 2 Corintios 13:11 dice, sed perfectos, también. En Hebreos capítulo 13, versículo 21, también dice, Dios os haga perfectos para toda buena obra. O sea, que relacionado con nuestras obras, con nuestro trabajo. Y Santiago 1:4 también dice, para que seáis perfectos. O sea que tenemos muchos llamados en la Biblia a ser como perfectos. ¿Qué significa ser perfecto? ¿Significa que la perfección está intrínsecamente en nosotros? No, sino que nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios completamente. Todo lo que el esfuerzo que nosotros hagamos por hacer su voluntad va a ser complementado por el poder de Dios para cumplir esa voluntad. Dios va a hacer en nosotros todas sus obras. Ahora, ¿a qué se refiere esto de ser perfectos o no ser perfectos? Se refiere a abandonar el pecado. Y vamos a leer algunos versículos en la Biblia, y esto sí lo vamos a leer, que nos habla acerca de abandonar el pecado. Juan capítulo 8, versículo 11. En este pasaje, Jesús, podemos ver ahí las dos fases del Evangelio, las dos fases de la salvación. Jesús se encuentra con esta mujer que fue sorprendida en adulterio y fue condenada a muerte, y ya estaban todos preparados para
para matarla. Juan capítulo 8, versículo 11. La mujer sorprendida en adulterio, y cuando la están por apedrear, lo llaman a Cristo y le preguntan a Cristo, ¿qué debemos hacer? Entonces Jesús se pone a escribir en tierra, conocemos la historia, que escribe los pecados de los que estaban ahí presentes, y uno a uno se van y arrojan sus piedras al suelo y se van y la dejan a esta mujer. En el versículo 11 dice, respondiendo ella a Cristo, si alguno la había condenado. Ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué significa ni yo te condeno? Gracia, salvación, reemplazo, justicia imputada. La vida de Cristo es puesta delante de Dios en lugar de la vida de esa mujer pecadora. Ahora ya Dios no ve a esa mujer, ve a Cristo, justicia imputada. Pero después Él le dice algo más. Vete y no peques más. Es una orden. ¿Qué significa esa orden? Significa que ahora va a haber una justicia impartida. Cristo le va a dar poder a ella para que ella viva una vida de obediencia plena y abandone ese pecado que la estaba esclavizando. O sea, Dios no nos salva en el pecado, Dios nos salva del pecado. Y acá tenemos una frase de Cristo que, según lo que escuchamos recién del pastor, estaría incorrecta, porque en esta vida vamos a pecar todo el tiempo. Nunca vamos a dejar de pecar. Pero acá Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más, a menos que estemos comprendiendo mal lo que significa el pecado, ¿sí? Y sabemos que hay 3 definiciones de pecado. El pecado es transgresión de la ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué más? Todo lo que no procede de fe es pecado. Por eso en la justicia impartida necesitamos ejercitar nuestra fe en Cristo. De la misma manera que creímos para ser salvos, tenemos que seguir creyendo en Cristo para ser santos, para apartarnos del pecado. Es solamente por la fe en Cristo. Vamos a ver otro ejemplo en Juan capítulo 5, versículo 14. Juan capítulo 5, versículo 14, habla allí de una persona que fue sanada, que era un paralítico. Y fíjense que cada una de estas personas que son liberadas de consecuencias que ellos tuvieron por causa de sus pecados. Los endemoniados y todas estas personas llegaron a esa condición por causa de ir transgrediendo sistemáticamente la ley de Dios. De hecho, la mujer sorprendida en adulterio, María Magdalena, también había estado, ¿qué? Endemoniada. Jesús le sacó 7 espíritus inmundos, dice la Biblia. Y en Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo a este hombre que había sido sanado, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Fíjense el llamado que nos hace Dios, hermanos. Cuando Cristo limpia a un endemoniado, lo limpia, esa casa queda vacía, queda ordenada y todo. Si en esa casa no habita Cristo, si en esa casa no está ocupada por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar después de un tiempo? Ese espíritu va a buscar a otros peores que él para habitar en ese lugar. Por lo tanto, hermano, cuando la Biblia nos dice vete y no peques más, Dios nos quiere salvar de una situación peor de la que estábamos antes. Por eso es tan importante el tema de la santidad. Vamos a ir a otro texto que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Todos estos textos que estamos leyendo ahora tienen que ver con la vida en santidad, pero no en los últimos días, no en la última generación, sino de cada uno de nosotros y de nuestros antepasados. Podemos hablar también de la vida de Moisés, que fue un hombre que desde que fue rescatado y desde que recibió el llamado de Dios, ¿cuántos pecados cometió hasta su muerte? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda cuántos pecados cometió Moisés desde que fue llamado por Dios hasta su muerte? ¿Cuántos? 1. O sea que vete y no peques más, ¿funciona o no funciona? Depende de nosotros. El poder está disponible. Y el pecado que cometió Moisés fue el que le imposibilitó entrar a la tierra prometida y le imposibilitó ser llevado al cielo sin ver muerte. Él tuvo que atravesar la muerte por causa de ese solo pecado. Y ese solo pecado fue golpear la roca. Entonces, estamos hablando no de la última generación. Ahora, cuando el pastor mencionó estos hermanos
sinceramente equivocados, que hablan del perfeccionismo. El perfeccionismo se refiere a que la última generación va a vivir una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo en que Cristo no va a estar en el santuario y van a estar delante de un Dios santo sin mediador. Y si van a estar sin mediador, significa que van a vivir una vida sin pecado. De hecho, esa última generación va a ser la demostración universal de que justos y verdaderos son todos los caminos de Dios, de que no hay excusa para el pecado. La primera demostración, ¿quién fue? Cristo. Cristo fue la demostración porque Moisés está bien, todos esos periodos de 40 años hasta su muerte no pecó más que una vez, pero antes había pecado, había asesinado a un hombre y tenía sus pecados. Es decir, todos nosotros, hasta incluso los de la última generación, han pecado, pero van a tener un periodo de tiempo en el cual no van a pecar. Pero Cristo, desde que nació hasta su muerte, hasta su ascensión, nunca pecó. La primera demostración de que la ley de Dios es perfecta y es justa y verdadera es Cristo. Y la última demostración va a ser esa última generación. Los que este pastor llama perfeccionistas son los que creen que esa última generación va a vencer completamente el pecado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El llamamiento de Dios a no pecar no es el llamamiento de un Dios inmisericordia. No es el llamamiento de un Dios que al primer error o al primer desvío nos descarta. Dios no nos descarta como nosotros muchas veces descartamos a las personas cuando nos fallan. Dios es un Padre amoroso. Israel pecó muchas veces. Muchos de sus siervos pecaron muchas veces y sin embargo Dios no los descartó. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Cualquiera que esté viendo este video, que esté escuchando este mensaje, que haya pecado, no vaya a pensar por un momento que Dios lo descarta. Tenemos un abogado al cual podemos ir, pero el plan de Dios es que no pequemos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el ideal de Dios. Si yo bajo el ideal de Dios, está bien, yo tengo el ideal acá arriba, el ideal de Dios es que no pequemos. Y yo algunas veces fallo, tengo un abogado, puedo ir a Cristo. Pero si yo bajo ese ideal, si yo bajo esa norma diciendo, no, a Dios no le importa porque Dios sabe que vos vas a pecar toda tu vida, ¿qué va a pasar con mi vida espiritual? Mi ideal va a estar tan bajo que a mí no me va a importar esforzarme para luchando vencer la tentación. Ahora no, ahora cedamos a la tentación, total, vamos a pecar hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga y me cambie el corazón, no, Cristo va a cambiar nuestro cuerpo, no va a cambiar nuestro corazón. No va a cambiar nuestro carácter. Ese carácter lo quiere cambiar ahora mismo. Ahora, ¿qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3, ahí mismo, versículo 4 al 10, nos dice varias cosas ahí con respecto a vivir una vida sin pecado. Dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, esto es del versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice ahí? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué interesante, hermanos. ¿En qué consiste la santidad, si tuviéramos que ponerlo en una sola palabra? En permanecer en Cristo. Cristo resume la justicia imputada y la justicia impartida en dos frases muy conocidas de Él. La justicia imputada es, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Justicia imputada, ni yo te condeno. Pero después es, permaneced en mí, y yo en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Justicia impartida. Venir a Cristo es salvación. Permanecer en Cristo es santidad. Entonces, lo que pasa cuando nosotros pecamos no es que no haya un poder disponible para que lo podamos usar. Lo que pasa cuando nosotros pecamos es que voluntariamente decidimos dejar de permanecer en Cristo. No hay otra explicación. No es nuestra carne. No, lo que pasa es que estamos en esta carne y hasta que Cristo no nos cambie la carne, vamos a pecar. No, yo decidí dejar de permanecer. Y este sermón no lo estoy predicando para ningún hermano. ¿Para quién lo estoy predicando? Para mí. Hermanos, esto es así. Entonces dice,
Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como también él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Qué tremendo, hermanos. El apóstol Juan es muy directo con respecto a esto. O permanecemos en Cristo y no pecamos, o nos separamos de Cristo y pecamos. O servimos a Dios o servimos al diablo. Muy sencillo. No hay justificativo, no hay explicación de que no, mientras estemos en esta carne vamos a pecar. No. El sacrificio de Cristo es para limpiar nuestros pecados pasados. Si caemos en el futuro, tenemos un abogado, podemos recurrir a él. Pero el sacrificio de Cristo es para darnos también poder, para obedecer. Ahora, ¿qué va a pasar en la última generación? Esta última generación, podemos verlo en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Esta última generación va a enfrentar la segunda venida de Cristo. Y en esta última generación el Espíritu de Dios se va a ir retirando lentamente de la tierra. Por lo tanto, los malos se van a volver cada vez más malos y los justos son los únicos que van a tener el Espíritu de Cristo morando en sus corazones. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, habla justo acerca de la segunda venida y de la reacción de los impíos. Y dice así: los reyes de la tierra, los magistrados, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué interesante. Cuando los impíos ven la segunda venida de Cristo, quieren esconderse bajo las montañas. ¿Qué pasó cuando Moisés fue a la presencia de Dios, al monte Sinaí, y quiso ver el rostro de Dios? Dios le dijo: escuéndete en la hendidura de la peña, que esa peña representaba a Cristo. Escuéndete en la hendidura de la peña y yo pasaré por encima de ti y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Ahora, esta gente dice: queremos que las piedras nos cubran, pero no eran las piedras lo que tenía que haberlo cubierto a ellos, era Cristo quien tendría que haberlos cubierto, quien tendría que haberlos salvado, pero ellos rechazaron esa salvación y ahora creen que las piedras literalmente los pueden esconder del rostro de Dios. Y ellos hacen una pregunta que es muy interesante. Llegó el día de la ira de Dios. ¿Quién podrá permanecer en pie? Y si nosotros preguntamos ahora, ¿quién podrá permanecer en pie en la segunda venida de Cristo? ¿Acaso todo el mundo lamentará la segunda venida de Cristo o habrá gente feliz? Esa gente va a estar de pie. Esa gente va a ser la última generación. ¿Y por qué va a estar de pie? Y van a estar felices ante la presencia de un Dios santo. Porque en su vida y en su corazón ya no va a haber más que cosa: pecado, hermano. Entonces cuando nosotros leemos en Apocalipsis 6 que se pregunta ¿quién podrá permanecer en pie? La respuesta del capítulo 7, que podemos leerlo ahí, o por lo menos mencionarlo, versículos del 2 al 4, que habla de los 144.000 sellados. Ellos son los que van a permanecer en pie. Oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué significa que están sellados? Isaías nos dice que Dios sella a sus escogidos con la ley, con la obediencia, con su carácter. Pero sellado significa que ya no se pueden volver atrás. Sellado significa de que se acabó el tiempo de la gracia. Hay un pasaje en Apocalipsis 22, 11 y 12 que dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, hermanos,
estos 144.000 van a estar sellados con el carácter de Dios sin pecado. ¿Eso invalida el sacrificio de Cristo? De ninguna manera, porque todas esas personas alguna vez pecaron y alguna vez fueron redimidas y necesitan el sacrificio de Cristo para pagar esos pecados pasados. Pero llegó un momento en su vida en que ellos abandonaron completamente el pecado y ahora hay un pueblo de 144.000 que van a hacer espectáculo al universo de que la ley de Dios sí se puede cumplir unido a Dios. Ellos van a cumplir perfectamente como Cristo cumplió los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar en la segunda venida? Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 13. Y por esto es que se habla de esta última generación. ¿Podemos abandonar el pecado hoy? Sí, claro que sí. ¿Podemos vivir una vida de obediencia hoy? Sí, claro que sí. Pero seguramente que sí, si usted va a estar en la última generación, usted va a vivir una vida sin pecado absolutamente, hasta que se termine el tiempo de gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 13, dice varias cosas interesantes este pasaje. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Varias cosas que se mencionan aquí. Primeramente, la misericordia de Dios. Dios no retarda su venida como algunos piensan. Dios es paciente, Dios quiere que ninguno perezca. El deseo de Dios que todo el mundo se salve. Sabemos que eso no va a ser así, pero Dios quiere que todos tengan la oportunidad de proceder al arrepentimiento. Pero dice que cuando venga el Señor, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que cuando venga Cristo, todo esto se va a quemar, todo esto se va a destruir. Todo lo que nosotros tenemos ahora va a ser consumido por la presencia de Dios, porque todo lo que está en esta tierra está contaminado con el pecado. Sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El apóstol Pedro está exhortando a la iglesia, ¿no?, a vivir de manera santa y piadosa, pero dentro de esta exhortación se nos da un detalle importante acerca de la segunda venida de Cristo. Todo va a ser quemado, porque habla incluso de que los cielos van a ser quemados. O sea, todo lo que es parte de esta creación se va a fundir a la presencia de un Dios santo. ¿Quiénes son los que no van a ser quemados cuando Cristo venga? Isaías capítulo 33, versículos 14 al 17. Y este pasaje de Isaías 33 sería bueno que lo marquen, sería bueno que lo estudien después, porque nos arroja luz sobre lo que la Biblia habla sobre el infierno. Nos arroja luz sobre lo que la Biblia menciona sobre la destrucción de los impíos, que la destrucción de los impíos no es simplemente un acto voluntario de Dios, sino más bien es involuntario. Es la presencia de Dios lo que destruye el pecado. Y son los que sean justos, los que estén sin pecado, los que van a poder vivir en medio de esa presencia del Señor. Y aquí nos muestra este pasaje, este principio. Isaías 33, 14 al 17 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Recuerdan el pasaje que leímos de Apocalipsis? Que los impíos se asombraron, le pedían a las piedras que caigan sobre ellos y decían, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Quién puede subsistir en esta circunstancia? Y la respuesta que da Isaías es, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra
que está lejos. ¿Quién puede morar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién puede morar en la presencia de Dios que es fuego consumidor? Los que hagan justicia, los que tengan una vida como los 144.000 sin pecado. Ellos van a permanecer en pie cuando Cristo venga. Esta va a ser la última generación, hermano. La última generación va a vivir perfectamente toda la ley de Dios. ¿Dónde nos dice esto? Apocalipsis capítulo 14, versículos 1, versículo 4 y versículo 5. Apocalipsis 14 nos habla también de los 144.000 sellados y nos dice también que son perfectos y que son sin pecado, solo que no lo dice con esas palabras. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Vamos a ver acá las evidencias. Apocalipsis 14, versículo 1 del 4 al 5. Independientemente de lo que comprendamos sobre los 144.000, si creemos que es un número literal, si creemos que es un número simbólico, no importa. Evidentemente son la última generación. Evidentemente son los que van a permanecer en pie cuando Cristo venga. Y evidentemente van a vivir sin pecado. Dice, miré y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Algunos versículos dicen, algunas versiones dicen, tenían el nombre de él, del cordero y de su padre. Versículo 4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que él va. ¿Cuál es la explicación de que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes? Bueno, las mujeres son las iglesias, sabemos que hay una gran ramera, hay hijas de esa ramera, no se contaminaron con falsas doctrinas, pero la mejor definición de una vida en santidad y de vivir sin pecado es siguen al Cordero por donde quiera que él va. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Cristo nos dice eso. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo tiene que vencer el cristiano? Como Cristo venció. Cristo tuvo una vida de obediencia plena. Eso significa que nosotros, al igual que Cristo, al tener la misma humanidad caída, Cristo que nosotros podemos vivir una vida de obediencia plena. Podemos vencer como Él venció. ¿Cómo venció Él? Sometiendo su vida completamente a la voluntad de su Padre. El momento más álgido de sometimiento en el huerto de Getsemaní. Yo no quiero morir, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, le decía al Padre. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones, hermanos, le decimos a Dios, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Eso es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a hacer eso, hermanos. Tenemos que vencer como Cristo venció. Entonces, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Vivir una vida sin pecado, hecha por tierra la cruz de Cristo, no, porque acá dice que fueron redimidos. O sea, todos los seres humanos, aún la última generación, todos pecaron. La última generación también va a tener pecados, pero llega un momento en que fueron redimidos, fueron santificados y sellados para vivir el resto de sus vidas, como Moisés, sin pecado, hasta que Cristo viene. Por eso pueden permanecer en pie cuando Cristo viene. El hecho de vivir sin pecado no echa por tierra la cruz de Cristo porque todo el mundo pecó, aunque sea una vez. Estoy exagerando, ¿no? Pero todo el mundo pecó. Por más que no haya pecado nunca más, siempre alguien pecó. Y todos necesitan la cruz de Cristo. Estos 144.000, aunque son sin pecado, pecaron alguna vez y fueron redimidos para Dios. Entonces dice, versículo 5, en su boca no fue hallado engaño porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué significa ser sin mancha? Sin pecado. Una vida de obediencia plena. La justicia de Cristo, exactamente, pero practicada en su vida. Practicada en su vida. Entonces, esta iglesia del tiempo final, esta última generación, está plasmada en una alegoría que hace el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, vamos a buscarlo, donde se compara a la iglesia de Cristo con la esposa, ¿sí? y a Cristo con el esposo. Y en esta alegoría se menciona, ¿no?, que la mujer esté sujeta a su esposo.
como la iglesia está sujeta a Cristo. Y yo sé que a veces esas palabras no caen bien, ¿sí? Porque a veces la gente piensa que esto es machismo. Pero inmediatamente Pablo dice que el esposo esté dispuesto a morir por su esposa, como Cristo murió por la iglesia. Es un ida y vuelta, ¿verdad? No es machismo. Porque el esposo tiene que estar dispuesto a morir por la esposa. La mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Ese es el ejemplo. Entonces, cuando da este ejemplo, dice así: maridos, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa iglesia, mis hermanos, esa iglesia va a ser la iglesia del tiempo final, la iglesia de la última generación, la iglesia de los 144.000, de la descendencia de la mujer de Apocalipsis capítulo 12, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que van a estar en pie cuando Cristo venga y van a resistir el fuego consumidor, porque en su vida no va a haber pecado, en su carácter no va a haber ni mancha ni arruga. La sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 421, párrafo 1, dice así: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mancha, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios, y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. ¿Cómo dice la sierva del Señor? Ellos fueron purificados sí por la sangre de Cristo, pero también por sus diligentes esfuerzos en la lucha contra el mal. Tentado no será, ceder es pecar, más fácil sería, ¿no?, luchando triunfal. Luchamos como Cristo luchó, entregamos nuestra voluntad a Dios como Cristo la entregó. Nosotros podemos hoy, hermanos, vivir una vida sin pecado. Todos aquellos que no vivan una vida sin pecado, no es porque el cielo no haya provisto el poder y la fuerza para hacerlo, es porque no hemos permanecido en Cristo. El llamado de Dios para cada uno de nosotros, y primeramente para Emanuel Vallejos, es: permaneced en mí, yo en vosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Si a Dios le place que alguno de nosotros forme parte de la última generación, vamos a ver con nuestros ojos venir como fuego consumidor